Bueno, yo soy Manoli, como me han presentado. Yo vengo del movimiento internacionalista y soy feminista también. Esa ha sido mi trayectoria política durante muchísimos años. Y ahora mismo pues pertenezco al grupo motor ILP, Iniciativa Legislativa Popular, de la parte de Guipúzcoa. Hay otra ILP y otro grupo motor en Áraba también, y tenemos también otro en Vizcaya, más el grupo promotor, ¿no? Al final somos un grupo de gente que venimos de diferentes trayectorias políticas y sociales, que nos hemos reunido con un objetivo común que nos ha llevado pues muchos meses de muchos debates, muchos meses de muchas reflexiones, muchas charlas que hemos hecho pues para este objetivo común de lanzar esta ILP. Voy a comentar rápidamente en qué proceso está esta ILP. La ILP se presentó en su momento en la mesa del Parlamento Vasco, se aceptó para llevarse a trámite y ahora estamos a expensas de que la Junta Electoral del Parlamento Vasco nos diga que ya podemos empezar el inicio de la recogida de firmas, ¿no? Van a ser, como mínimo, necesitamos unas 10.000 firmas, que vamos a tener 4 meses para hacerlas, y con esa iniciativa, habiendo conseguido esas firmas, es como el mínimo para que el Parlamento Vasco, en la próxima legislatura que tiene en el 2021-2022, por lo menos tenga que decir algo, si la rechace o la acepte lo que sería esta ILP, ¿no? Voy a empezar diciendo el por qué esta aventura de una ILP, de una iniciativa legislativa popular, ¿no? Bueno, por una parte, la idea de la renta básica evidentemente es una idea que lleva muchísimos años mucha gente trabajando, aquí en Euskal Herria también, pero en Cataluña, como tenemos a Daniel y otra gente. Es una propuesta sociopolítica que está ya muy bien diseñada y muy pensada, ¿no?, en todos los aspectos. Y además ahora mismo, es verdad que durante la pandemia surge otra vez de nuevo el debate, y al surgir de nuevo el debate pues empieza a haber voces de algunos partidos que empiezan a apoyarla, o de algunas voces de diferentes ámbitos que la empiezan a apoyar, ¿no? Por otra parte, cualquier movilización que se quiera hacer, ¿no?, requiere una movilización que va de abajo a arriba, y la ILP pues, es un mecanismo muy bueno para presionar, para que la gente pues, se posicione y debata sobre ello, ¿no? Además, por otra parte también el propio proceso ese que tiene la ILP de presentación, de luego 4 meses, nos da una cobertura de tiempo pues para hacer debates como este, para hacer artículos de opinión en redes, en diferentes medios. Y además la ILP, de alguna manera vamos a presionar a que por lo menos los partidos políticos del Parlamento Vasco se posicionen, ¿no?, digan o den argumentos a favor o en contra de la renta básica incondicional, ¿no? Yo voy a contar un poquito cuál es el modelo de renta básica que tenemos en esta ILP de manera muy rápida. Luego me imagino que Daniel hablará mucho más sobre ella, pero bueno, pues para situarnos un poquito. Entonces, la renta básica incondicional, como bien ha dicho la compañera, es un derecho que toda persona residente en la Comunidad Autónoma Vasca puede recibir mensualmente una prestación monetaria que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Hay 3 principios básicos que se sustentan en esta renta básica incondicional, que nosotras y nosotros también lo ponemos en esta ILP, pues el carácter incondicional. La renta básica incondicional es compatible con cualquier otro tipo de rentas, de patrimonios, o que una persona quiera o no acceder al mercado de trabajo. El carácter universal, el que supone que se dará a todas las personas, y el carácter individual, que se entregará a cada persona independientemente de con quién conviva. 4 objetivos son los que ponemos en esta ILP, que perseguimos con esta ILP: incrementar el grado de autonomía y libertad de la ciudadanía, acabar con situaciones de pobreza económica, superar y sustituir el sistema de rentas mínimos garantizados y condicionados que conocemos hasta ahora, como es la RGI, y permitir un reparto más justo de la riqueza, ¿no? El único requisito que se pone en esta ILP es que una persona, para poder acceder a la renta básica incondicional,
pues tiene que estar viviendo por lo menos 3 meses en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma Vasca. Y luego la financiación, evidentemente, corre a cargo del Gobierno vasco y el importe son unos 900 euros mensuales para las personas de mayor edad o de 18 o menores que estén emancipadas, 230 para menores de 14 años y el rango entre 13 y menos de 18 sería un importe de 450 y siempre superior al umbral de la pobreza, ¿no? Bueno, yo voy a contar un par de razones de las cuales nos parecían muy importantes, hay muchas más, que luego me imagino que Daniel hablará, pero dos para situarnos un poco, ¿no? Por una parte, el modelo de rentas mínimas garantizadas y condicionadas, que conocemos, la RGI, ha sido incapaz de acabar con las situaciones de pobreza económica. Y como sabemos, la pobreza es un fenómeno que sobre todo la sufren las mujeres, ¿no? No ha funcionado, y no ha funcionado por una parte porque el importe, al ser de que la RGI se da una unidad de convivencia, a veces el importe es tan insuficiente que no llega, y por otra parte existen tantas condiciones que se les exige a la gente solicitante de la RGI, que hay muchísima gente y sobre todo la mayoría, la población emigrante, que evidentemente no puede acceder a ella, ¿no? Y por otra parte, durante estos años que ha habido, desde el 2012 hasta ahora, algunas veces, algunas gestiones, por ejemplo, de Lanbide hacia la gente que solicita la RGI o que es perceptora de la RGI y la PCV, la prestación complementaria de la vivienda, ¿no?, ha sido tremendamente perjudicial para los derechos de estas personas, ¿no?, y para la propia dignidad de las personas que lo piden, ¿no? Yo voy a leer un caso simplemente para situarnos. Un caso de la gran biblioteca que tiene la gente de Arguilán Esecán, que lleva tiempo trabajando con estos temas de la RGI para situarnos, ¿no? Este es un caso de una mujer migrante y su hija. Dice: residentes de larga duración en País Vasco, madre de origen colombiano, su hija nacida en Argentina, en un proceso migratorio anterior, ¿no? Solicitan RGI. En 6 meses deben aportar certificados de bienes de su país de origen, a pesar de que ya han adquirido la nacionalidad española. La madre puede aportar acreditación de que no posee bienes en Colombia o de que estos tienen escaso valor. Sin embargo, a su hija menor de edad y nacida en Argentina, Lanbide también le exige acreditar que no tiene bienes en Argentina. Además, exige a la madre que solicite pensión de alimentos al progenitor de su hija, del que desconoce su paradero, prácticamente desde que su hija tenía 1 año de vida, ¿no? Resultado, suspensión de RGI, o si no, que esta mujer se gaste muchísimo dinero para, de alguna manera, acreditar algo que es obvio, ya que no tiene, evidentemente, ningún ingreso, ¿no? Esto como ejemplo, y de estos hay muchísimos casos, ¿no?, pero para situarnos. Por otra parte, también el empleo no ha sido un elemento de integración social para muchísima gente, ¿no? Este sistema neoliberal, este capitalismo patriarcal que tenemos, nunca ha tenido la intención de dar condiciones de vida dignas para todo el mundo, porque está claro que para que unos vivan muy bien, hay otros muchos y otras muchas que tienen que vivir en lo que llamamos la no vida, ¿no? Además, la posibilidad de acceder al empleo no está garantizada ni para muchísima gente. Parece que no está garantizada para muchísima gente, ¿no? Sabemos que el desempleo afecta de forma muchísimo más grave a las mujeres y el empleo tampoco ha demostrado que ha sido garantía de vida digna o de una existencia libre, ¿no? Hay muchas personas empobrecidas y sobre todo mujeres que tienen 1, 2 o 3 empleos y que no pueden llegar a fin de mes, ¿no? Y yo creo que todos y todas que estamos aquí seguramente conocemos alguna, ¿no? Además está esa amenaza permanente de perder el empleo, ¿no?, que nos ha llevado a aceptar unas condiciones laborales cada vez mucho más injustas, ¿no?, a normalizar una precariedad, unos abusos. Y esto es así sobre todo para muchas mujeres y sobre todo es así para mucha población migrante, ¿no? Es una esclavitud moderna que hasta la hemos llegado a normalizar, ¿no? 2 razones que para nosotras y nosotros son muy potentes, ¿no?, ya que la RGI no cubre las necesidades de mucha gente que se queda fuera o malvive con la RGI, y algunos empleos no han cubierto las necesidades de muchísima gente, ¿no?, que se quedan fuera o malviven con los empleos que tienen, ¿no? Nosotras somos conscientes, y así tiene que ser, tenemos claro,
que cualquier propuesta política que sea de transformación social tiene que ir contra el patriarcado. La renta básica incondicional, desde el feminismo, es insuficiente, eso lo sabemos, ¿no? Como dice Silvia Federici, el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie y la renta básica incondicional tampoco va a liberar a las mujeres. Son muchos siglos de patriarcado, de relaciones de poder desiguales y de estructuras políticas y sociales muy afincadas, ¿no?, dentro del patriarcado en esta sociedad, ¿no? La renta básica no va a garantizar el reparto de tareas domésticas, ni el de los cuidados entre mujeres y hombres, ni tampoco va a influir sobre el comportamiento de algunos tíos sobre la división sexual del trabajo, tampoco va a cambiar por sí sola todo un contexto ideológico de estereotipos heteropatriarcales que se encuentran afincados en todos los ámbitos de nuestra vida, ni va a transformar las desigualdades estructurales ya existentes, ni las relaciones desiguales, ni solucionar la brecha salarial y ni va a acabar con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sin embargo, sí pensamos que en este modelo económico y político en el que vivimos, que es insostenible y cada vez es mucho más excluyente, y sobre todo para alguna gente y sobre todo para muchas mujeres, una renta básica incondicional garantizaría a muchas mujeres un ingreso económico por parte de los poderes públicos del Estado, ¿no?, que le permita mejorar sus condiciones de vida, ¿no?, para tener una mayor autonomía para tomar algunas decisiones. El que sea individual y no ligado a una unidad familiar es de gran importancia porque permitiría a las mujeres no depender, ¿no?, de otras personas para conseguir medios económicos que garantizarían su subsistencia, ¿no? Todos y todas también que estamos aquí somos muy conscientes de la explotación que se enfrentan cada día muchísimas trabajadoras de servicios, ¿no? Sabemos que todo el proceso de mercantilización de cuidados se ha sostenido sobre la explotación de trabajo de muchas mujeres y sobre todo de muchas mujeres migrantes, ¿no? Muchas de ellas están demandando un cambio fuerte en torno al tema de los cuidados. Reivindican el derecho a cuidar o también no cuidar, ¿no? Y son partidarias de que el Estado cumpla esta obligatoriedad, ¿no?, con toda la ciudadanía de dar cuidados de calidad. Como bien dicen ellas, es imprescindible la implantación de políticas de cuidados por parte de las instituciones acompañadas de recursos humanos y económicos. Nosotros y nosotras somos partidarias de que el Estado cumpla, de que el Estado cree ese sistema público de atención a la dependencia, ¿no? Y también es necesario que quienes cuidan lo hagan en condiciones justas y dignas, ¿no? En este contexto, una renta básica incondicional podría beneficiar a las mujeres a negociar sus empleos, a decidir si aceptan un empleo o no, a mandar igual a la mierda a más de uno, ¿no?, o a que no vivan tan asfixiadas. La renta básica incondicional no va a acabar con el capitalismo patriarcal, para ello hay que romper muchas relaciones de poder, hay que valorizar los trabajos domésticos y los cuidados, hay que asumir estos trabajos entre todos y todas, para asegurar que no seamos las mujeres, y que no sean las mujeres migrantes, ¿no?, las que se encarguen de esta tarea, si realmente lo que queremos es que la renta básica incondicional nos dé esa mayor seguridad, esa libertad y esa autonomía para todas, ¿no? Está claro que no es suficiente para transformar todo lo que queremos, ¿no? Hay que seguir combinándola con otras políticas universales gratuitas, tanto en sanidad como en educación, como en cuidados y siempre orientadas a la igualdad de género. Hay que apostar por una economía social, por otras formas de producción y consumo. Hay que exigir ese derecho a la vivienda. Hay que exigir que las trabajadoras de hogar no estén en ese régimen especial, sino que pasen al régimen general, ¿no? Hay que seguir derogando la ley de extranjería. Hay que seguir pidiendo la regularización para todas las personas, la no explotación de los países ricos hacia los países empobrecidos y seguir denunciando el funcionamiento de las transnacionales, las fronteras y las políticas migratorias como instrumentos del sistema racista, colonial, capitalista y heteropatriarcal. Para nosotras, la renta básica incondicional es una medida urgente, es una demanda pragmática, es un derecho, hay que cubrir necesidades básicas, no podemos estar esperando a que el empleo nos dé esta alternativa para garantizar esta vida digna, porque ya hemos visto que no es así durante muchísimos años. Por ello nosotros y nosotras apostamos por ello
Y como decía una amiga mía feminista que ya no está, que yo le quería muchísimo y que me enseñó mucho a mí, siempre me decía, ¿no? Si quieres un cambio social, no hay otra manera, continuar y empujar, ¿no? Y empujar. Y por eso estamos aquí, pues para empujar todos y todas juntas, como lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, porque está claro que para conseguir la renta básica, ¿no?, el derecho a vivir más dignamente, lo que se necesita es una fuerte movilización social, ¿no?, con unos objetivos feministas, bueno, y también internacionalistas, ¿por qué no?, de transformación muy claros. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación alternativa, que al fin y al cabo ya es una vieja conocida, porque ya ha estado más de 2 o 3 ocasiones invitado por esta organización, cuando Ander estaba con cosas de las juntas generales, entre otras cosas. Bueno, en mi intervención yo pensaba, en estos 15 minutos, centrarla en 2 cosas al menos, ¿no? Me decía Iñaki Martín, cuando veníamos para aquí, que dijera 4 cosas sobre la renta básica, porque al fin y al cabo hay algo todavía de confusión, etcétera. Pero después de la intervención de mi compañera, creo que es completamente innecesario, porque ha definido muy bien la renta básica y, en todo caso, yo diría solamente que las 2 condiciones más propias de la renta básica, que son las que las personas contrarias a la renta básica más atacan, que es la incondicionalidad y la universalidad, son precisamente las características más interesantes y que hacen que esta propuesta tenga tantas potencialidades como mucha gente ha visto, que es la incondicionalidad y la universalidad, porque es algo contraintuitivo, ¿verdad? Universal, que la reciba todo el mundo. Cuando voy a determinados sitios me dicen, Bill Gates también tiene que recibir la renta básica, Amancio Ortega también tiene que recibir la renta básica. Esto parece contraintuitivo. Claro, si se explica un poco, por ejemplo, cómo se financia, es como cualquiera puede entender que aunque la reciban, pierden. Es decir, la renta básica la recibe todo el mundo, pero los ricos pierden y la inmensa mayoría de la población gana. Esto por una parte, pero por otra es que hay problemas técnicos que, como se ven en los subsidios condicionados, que en parte ella también se ha referido, precisamente son argumentos racionales en contra de lo que ha fracasado de los subsidios condicionados. Bien, pero como ya digo, que se ha explicado muy bien, y en todo caso si hay algún problema, pues seguro que lo podemos discutir después, me voy a centrar en 2 puntos, aunque de forma muy esquemática, porque creo que son, o al menos están definiendo parcialmente el debate, ¿no? Actualmente hay otros aspectos, pero hay 2 temas interesantísimos que mucha gente pues se queda extrañada, ¿no?, cuando escucha por primera vez la renta básica, y es, ¿cómo? La derecha y la izquierda, hay gente de derechas académica y gente de derechas política que propone la renta básica, y gente de izquierdas académica y gente de izquierdas política que también propone la renta básica. Algo, claro, para los de izquierdas que no son favorables a la renta básica, siempre es un argumento de decir, hombre, si lo dice la derecha es que debe ser muy mala, ¿no? ¿Ves? Y esto es algo que entiendo, por ejemplo, que Financial Times, ¿no?, que inmediatamente después de iniciado la pandemia, pues en un editorial, no en un artículo, no, en un editorial, que es línea de fondo de Financial Times, que todo el mundo sabe lo que es, decía una cosa que extrañó también a mucha gente, aunque luego evidentemente no ha insistido mucho, ¿no? Pero recuerden lo que decía en abril del año 20, del año pasado, decía: propuestas excéntricas como un impuesto a las grandes riquezas y una renta básica universal debe ser algo que empecemos a contemplar. Claro, otra cosa es, evidentemente, cómo ellos lo concretarían. Pero esto es algo que, como decía, pues ha hecho que mucha gente, lógicamente, pues se quede algo extrañada. Y esto es una de las cosas que, aunque esquemáticamente, me gustaría explicar.
¿Realmente las derechas y las izquierdas, tanto académicas como políticas, están defendiendo lo mismo? Vamos a ver, muy resumidamente, ¿qué son, y eso sí que me gustaría que quedase claro, al menos estas 5 o 6 diferencias, cuáles son estas diferencias, o las principales diferencias entre la izquierda y la derecha que pueda defender la renta básica? Primero, e importantísimo, ¿cómo se financia la renta básica? O lo que es lo mismo, ¿qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde? Para las propuestas de izquierda, la financiación de la renta básica significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta y de la riqueza de las decilas más altas, es decir, de los más ricos, al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto, sino al revés. Hay propuestas de financiación de la renta básica, como la de la OCDE, que realmente, si se aplicaran, pierde la mayoría de la población y ganan los ricos. En las medidas, otra de las grandes diferencias, en las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la renta básica. La izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación pública, como antes se ha dicho muy bien, y en general del estado de bienestar. Aunque los orígenes del estado de bienestar no son gloriosos, pero digamos que han defendido intereses de buena parte de la población que no se trata de renunciar. Los defensores de derechas de la renta básica pretenden desmantelar el estado de bienestar. Quizá el mejor exponente de lo que quiero decir es un economista muy prestigioso de Estados Unidos, que se llama Charles Murray, que hace muchos años que defiende la renta básica, y escribió en el año 2006 un libro que no se ha traducido, ni falta que hace, al castellano, pero que el título es suficientemente significativo. El título es Renta básica, subtítulo, en nuestras manos, un plan para reemplazar el estado de bienestar. Es él que lo dice, ya en el título y subtítulo. Evidentemente, esto persigue los famosos y tradicionales objetivos de adelgazamiento entre comillas, claro, del estado de bienestar, excepto la policía, excepto el ejército y excepto los tribunales de justicia, que siempre son los que todos pagamos para defender la propiedad privada. Hay un libro que se lo aconsejo, es un poco viejo, porque es de hace 30 años, que se titula Los costes de los derechos, y es como intenta explicar que todo derecho tiene un coste que pagamos todos. Y defender la propiedad privada cuesta muchísimo, muchísimo. Y no lo dicen dos, digamos, izquierdistas o dos altermundistas, lo dicen dos profesores de Harvard, que en fin, que políticamente se situarían, digámoslo en nuestro lenguaje, en el centro. Otra diferencia importantísima entre izquierdas y derechas. Los defensores de izquierda de la renta básica también entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica, aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen legalmente ambas partes como iguales, no es complicado ver cómo una renta básica mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse. Hace pocos meses murió el gran antropólogo anarquista David Graeber, que fue el que teorizó los trabajos de mierda, que no son mierda de trabajos, pueden coincidir o no. Mierda de trabajos son los trabajos precarios, es decir, el del 80% de la población trabajadora. Estos son trabajos basura. Trabajos de mierda es otra cosa más interesante todavía, más interesante o igual de interesante. Son trabajos que, si se suprimieran, el mundo no sería
peor, sería algo mejor. Y es sobre todo cuando se les pregunta a los propios trabajadores lo que ellos consideran que es su trabajo. Es interesantísimo ver cómo gente muy bien pagada considera que está haciendo un trabajo de mierda. Excepto en el ambiente en uno de los ambientes en el que me muevo, que es el de los trabajadores, el de los profesores y profesoras universitarios, que tienen tendencia a glorificar al trabajo asalariado, ¿no? A dignificar. El trabajo asalariado dignifica. Yo siempre les digo, pregúntale a los trabajadores. Es interesante ver, y esto David Graeber con esto hizo un artículo que rompió las redes sociales, ¿no? Se les preguntó, después de este artículo, a trabajadores del Reino Unido y luego a trabajadores de Holanda, y en el primer caso el 33% y en el caso de Holanda el 40% decían que su trabajo no tenía ningún tipo de utilidad. Ningún tipo de utilidad. ¿Eh? Trabajaban porque evidentemente tenían que vivir. Es interesante, ¿verdad? O sea, cuando a los trabajadores se les pregunta, incluso a algunos muy bien pagados, que su trabajo no tiene ningún tipo de interés social. Y David Graeber, que como les digo era anarquista, dijo que yo tengo muy poca confianza en el Estado, pero precisamente me he vuelto un firme partidario de la renta básica porque creo que es una de las cosas que podría acabar con los trabajos de mierda. Otra de las grandes diferencias entre la derecha y la izquierda es la neutralidad del Estado. Para la derecha, la neutralidad, la derecha liberal, es decir, la derecha y la izquierda liberal, que en esto no tienen mucha diferencia. La neutralidad significa para ellos que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda, al menos para la izquierda de la libertad, partidaria de la libertad republicana, como un servidor, significa que debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, por ejemplo, impongan su voluntad privada a los estados con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Por cierto, con una defensa de una renta máxima, que hoy no toca porque estamos hablando de renta básica, pero es algo que cada vez empieza a correr más. Una renta máxima, es decir, una renta a partir de la cual no se pueda acumular más dinero. Esto no es una propuesta, no se crean, producto de izquierdistas que no tienen otra cosa que pensar horas y horas. No, esto es una cosa, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos en los años 30, Franklin Delano Roosevelt, pues lo propuso y casi lo logró. A los más ricos, aunque les parezca mentira, en Estados Unidos se les gravaba más del 90%. Durante la década de los 40, 50 y 60. Y en el Reino Unido igual. ¿Se imaginan a alguien, por ejemplo, Bildu, que propusiera una renta a los ricos del 90%? Dirían que están locos. Y esto lo propuso un presidente de Estados Unidos. Y una renta máxima como un problema de libertad, ¿eh? Es decir, una renta máxima por una sencilla idea republicana ancestral, que quien es muy rico atenta contra la libertad de la inmensa mayoría. Un problema de libertad, que es, por cierto, aunque sea una nota a pie de página, por lo cual yo hace muchos años que soy partidario de la renta básica, no solamente porque sea una propuesta contra la pobreza. Si fuera una propuesta contra la pobreza, con toda sinceridad, yo no sería no me hubiera dedicado a la cría del caracol, por ejemplo, pero no a la defensa de la renta básica. Yo creo que si vale la pena defender la renta básica es también por una cuestión de libertad. Garantizar la existencia material a toda la población es una condición a partir de la cual podemos hablar de libertad. Bien, me quedan pocos minutos y por lo tanto voy abreviando. En las medidas, otra de las diferencias, la última entre derecha e izquierda, en las medidas que deberían acompañar a una renta básica. La renta básica sería una medida propia de la esfera de la política económica, pero no es toda una política económica entera. Ella lo ha explicado muy bien. La renta básica no va a acabar con todos los problemas que tenemos.
ni de la división sexual del trabajo, ni va a acabar con el poder de las grandes multinacionales, ni va a acabar con no sé cuántas cosas podemos poner según cada cual tenga en la cabeza. Esto no es ningún tipo, no tengo ningún tipo de duda. La renta básica no es un programa de gobierno, es una medida, digamos, de política económica. Para mí sería interesantísima y de las más importantes, pero sería una medida de política económica. Hay otras muchas, ¿no? Pues eso, la diferencia entre las propuestas de izquierdas y de derechas de la renta básica también se hace evidente por la cantidad y tipo de medidas adicionales que implican en el campo de la política económica. Para la izquierda no hay ningún tipo de duda que una de las formas, y es algo de lo que estamos estudiando junto con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, es, aparte de financiar la renta básica mediante la reforma fiscal que hemos propuesto desde hace unos años, es mediante un impuesto a las grandes riquezas, que no sería una renta máxima. Una renta máxima es algo maravilloso, ¿eh? Es una tasa marginal impositiva del 100% a partir de determinada cantidad. Usted gana tanto, esto es algún debate social, ¿cuánto? 1 millón de euros, lo que sea, esto ya no entro. A partir de esta cantidad, nada, 100% de tasa marginal. ¿Eh? Bueno, un impuesto a las grandes riquezas no sería una renta máxima, pero la que proponía Roosevelt se acercaba mucho, ¿eh? Y no era un bolchevique, Roosevelt, como todos ustedes saben. Bien, como ya llevo un cuarto de hora, pues dejo, seguramente tendré ocasión de discutirlo con mi compañero de lab, ¿por qué llevaba preparado, por qué los sindicatos tienen, en general, no todos, porque SK, por ejemplo, defiende la renta básica y un sindicato independentista catalán, no me acuerdo el nombre, pero defiende, IAC, exactamente, defiende también la renta básica, pero es verdad, en general, los sindicatos han tenido problemas con la renta básica y lleva una serie de argumentos de lo que ellos, en lo que he ido recogiendo, junto con Iñaki Uribarri, a lo largo de estos años, en distintos foros, sobre las críticas más habituales que hacen sobre la renta básica. Pero como se me ha acabado el tiempo, seguro que algo a lo que mi compañero se referirá podremos luego hablar. Muchas gracias. Eskerrik asko Manuel eta Daniel. Ya vengo con un poco con el peligro de sobreaviso, ya veremos luego en qué va, pero bueno, igual sí que me parece importante, igual por la última también, ¿no? Yo creo que es importante también situar desde dónde abordamos nosotras el debate en el sindicato Lab, el tema de la renta básica incondicional y las diferentes propuestas que se ponen encima de la mesa, ¿no? Y sí es cierto que en el sindicato pues ya llevamos un proceso de un par de años en el que de alguna manera, bueno, pues estamos renovando lo que es el programa socioeconómico del sindicato y no hablamos de una medida u otra concreta como os ha expuesto, ¿no? Porque yo creo que todas somos conscientes que esta pues es una medida más, es una medida que debería de estar englobada pues con otro tipo de políticas, otro tipo de propuestas, pero que bueno, ¿no? Que aboga en un camino. Y nosotras de alguna manera en el sindicato pues estábamos haciendo una reflexión de pues qué nuevos horizontes nos tenemos que tenemos que proyectar o hacia dónde queremos transitar en los próximos años, teniendo en cuenta además pues que bueno, ¿no? Vivimos una situación bastante interesante en la que pues es importante pues abordar debates que de alguna manera ya están encima de la mesa y que encima pues decisiones que se tomen actualmente marcarán las próximas décadas, ¿no? Entonces, lo primero de todo, pues agradecer este tipo de foros y de debates a los que venimos muy contentos. Yo reconozco personalmente un poco nervioso también, pero bueno, sí que de alguna manera yo os querría compartir un poco cuáles son pues algunas claves de ese debate que os comentaba que estamos realizando en el sindicato, ¿no? Y de alguna manera cómo llegamos a este debate o desde qué óptica abordamos el debate en el sindicato Lab. La primera de todas, igual, yo voy a dividir mi intervención, lo intentaré hacer un poco breve, si es cierto que a mí también me interesaría pues bueno, ¿no? Mantener un poco una charla o una discusión sobre los diferentes temas.
Entonces yo voy a dividir mi intervención en dos bloques principales. La primera, la propuesta que estamos elaborando, que como digo todavía pues está en fase de reflexión, estamos debatiéndolo con la militancia del sindicato y por lo tanto no es una propuesta 100% cerrada ni completamente elaborada, o sea, está abierta y por lo tanto pues en espacios como este también pues recibimos aportaciones y las utilizamos para seguir desarrollando la propuesta. Pero sí que quería hacer una intervención en la que primero centrarme un poco en qué coincidencias vemos nosotras que podemos compartir en cuanto a la propuesta de la renta básica universal y la propuesta que realizamos desde el sindicato LAB, y de alguna manera en la segunda parte pues bueno, sí que me gustaría desarrollar más un poco qué bases tiene nuestra propuesta de alguna manera pues seguramente pues para alimentar el debate o pues algunas cosas que pueden ser que choquen o que bueno, pues sean contrapuestas, ¿no? Nosotras de alguna manera pues hemos situado la propuesta en un triple reparto, ¿no? En un reparto de la riqueza, del empleo y de la renta, ¿no? Es un triple reparto en el que de algunas maneras todas las personas tengamos pues un empleo, unos cuidados y una renta garantizados de manera universal e incondicional, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, entendemos que de ahí podemos abordar en los próximos, pues el debate sobre a qué horizonte queremos transitar. En común, diríamos que compartimos cuatro ideas principales, ¿no? La primera es que apostamos por nuevas palancas o nuevas propuestas para transformar el modelo social y económico, y entendemos que la renta básica universal o incondicional así lo hace, y de alguna manera la nuestra también, ¿no? De alguna manera sí que entendemos que bueno, en esa coincidencia podemos diferir en el sentido en el que nosotras, por lo menos desde el sindicato, entendemos que además de una propuesta, unas medidas que interpelen a las instituciones o al Estado, ¿no? A la administración, de cara a garantizar los derechos y una renta digna, también es necesario interpelar a la patronal o en la disputa entre el trabajo y el capital, ¿no? De alguna manera esa disputa o esa esfera se tiene que contemplar en todas las medidas, ¿no? Y de alguna manera pues entendemos que se diferencia tanto en esa interpelación que va más allá a las propias instituciones, y también en relación pues a la praxis que se plantea, ¿no? Porque de alguna manera pues bueno, la propuesta que desarrollamos nosotras sí que tiene una derivada en lo que sería la acción sindical, que entendemos que la renta básica incondicional pues se queda un poco en las puertas en ese desarrollo, ¿no? Y la tercera sería también la escala en la que se desarrolla, ¿no? De alguna manera, pues bueno, tanto la ILP a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca como otras propuestas más en clave estatal, bueno, desde el sindicato por lo menos a través de la propuesta que realizamos, pues sí que la hacemos un poco en clave de todo el conjunto de Euskal Herria, pues reivindicando un poco pues el marco de relaciones vasco y de protección social, que bueno, que luego en la misma propuesta se desarrollan unas claves, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera sí que entendemos que es una aportación hacia una transición de modelo, pero tanto en la interpelación como en las cuestiones mencionadas pues entendemos que existe una diferencia, ¿no? La segunda sí que podría ser, pues bueno, que las dos propuestas pues apuestan por el reparto de la riqueza, ¿no? Y por el reparto de la riqueza encima partiendo de la premisa de posicionarse en contra de lo que sería la estigmatización de la exclusión social, ¿no? Nosotros hemos leído más de una vez que pues, la renta básica incondicional, a diferencia de las rentas condicionadas como por ejemplo a día de hoy, ¿no? Que ponen la tirita cuando ya nos estamos desangrando, pues atajaría el problema de la pobreza desde antes, ¿no? Y es una óptica que compartimos y que entendemos que las propuestas tienen que ir derivadas en ese camino, ¿no? Y además que esa redistribución de la riqueza, que en su mayoría la generamos los y las trabajadoras y que se apropia el capital, ¿no? También se enfoca desde una presión fiscal, de una reforma fiscal potente en la que pues, sería el capital o serían los ricos quienes más pagasen la propuesta, ¿no? De todas maneras sí que entendemos que bueno, así como la renta básica incondicional pues bueno, propone un suelo en la cual todas las personas no tendríamos capacidad de una incidencia en el mercado laboral por una mayor capacidad de negociación al ya tener garantizado un ingreso, en este caso en el que se plantea en la ILP de 900 euros,
que en todo caso luego explicaré, pero bueno, a nosotras los 900 euros sí que nos parece un suelo bastante por debajo de lo que se debería de reivindicar en el marco de Ego Euskal Herria, por lo menos, o de Euskal Herria. Sí es que de alguna manera nosotras sí que queremos poner el énfasis, además de esa negociación individual o capacidad individual de incidencia en el marco del mercado laboral, la necesidad de la lucha colectiva en la negociación colectiva de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, de alguna manera entendemos que del debate no se puede excluir la esfera del empleo, dado por así por perdida una batalla que todavía a día de hoy es vigente y que en nuestra opinión es indispensable dar, ¿no? A su vez entendemos que un tercer elemento en el que podemos compartir o que tenemos similitudes es pues bueno, ¿no?, la necesidad de una renta mínima para todas las personas, una renta mínima para todas las personas que asegure una existencia digna y emancipada, ¿no? Y en esa idea compartimos visión, ¿no? Es decir, una renta que sea monetaria, que sea en dinero, a su vez que es necesaria también, pues bueno, ¿no?, unos servicios públicos potentes para desarrollar una vida digna y pues bueno, de alguna manera evitar al máximo la exclusión social, ¿no? Pero como comentaba antes, a su vez nosotros entendemos que esos 900 euros que por ejemplo se plantean en la ILP, o sea, no le atienden a la realidad socioeconómica en la que vivimos en Euskal Herria, ¿no? Bueno, la mayoría sois conocedores que ya llevamos años desde el movimiento sindical y social reivindicando un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, entendido como no el umbral de la pobreza o no la subsistencia, sino una base mínima que garantice realmente una vida digna. Y a día de hoy nosotros en la reflexión que estamos planteando incluso abordamos la necesidad de actualizar esa cifra, ¿no? Actualizar esa cifra significa que a día de hoy estaríamos hablando de unos 1.400 euros, ¿no? Entonces, entendemos que todas las personas deben de tener una renta mínima garantizada, pero que esa renta mínima debería de ser de esos 1.400 euros, ya sea a través de un salario por la vía del empleo o ya sea, como luego explicaré, pues a través de una indemnización que debería garantizar las administraciones en el caso de que ese empleo no sea ejecutado, ¿no? Entonces, pues así en coincidencias, además de esas tres ideas, igual la última idea que nos parece interesante o en la que confluimos, además de otras que luego seguramente saldrán, pues es el tema de alguna manera el fin del desarrollismo extremo o el fin, ¿no?, de ese paradigma de la producción sin límite y a la vez pues de un pleno empleo a 40 horas, ¿no? Y en esto sí es cierto que igual sería como para hacer un debate más extenso, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues en su día, ya ha habido una época en la que la izquierda valora de manera positiva pues la inclusión de la mujer trabajadora en el mercado laboral pues como conquista de derechos y a la vez pues de disputa tanto al patriarcado como en el capital del reparto de la riqueza, ¿no? Para garantizar a las mujeres trabajadoras también pues bueno, un acceso a una vida digna que no venga encadenada a lo que sería la unidad familiar o al salario del marido, pero de alguna manera también entendemos que bueno, ¿no?, ese desarrollo o esa disputa o ese paradigma de alguna manera se va superando y pues bueno, ¿no?, a día de hoy entendemos que los límites son de sobra conocidos por todos y por todas y gracias pues también al trabajo del movimiento feminista pues son cada vez más visibles para todas y todas, ¿no? Y me refiero sobre todo pues a que en una jornada de 40 horas, ya sea de 40 horas, de más o de menos, pero de 40 horas, sin un reparto de cuidados, lo que exige es una doble jornada laboral a las mujeres y de alguna manera, pues bueno, ¿no?, un sobreempleo a lo que es a las familias trabajadoras, ¿no? Un sobreempleo a las familias trabajadoras, una doble carga a las mujeres trabajadoras, una doble jornada laboral a las mujeres trabajadoras que además con la no garantía de unos servicios públicos dignos y universales de alguna manera pues han generado una crisis de cuidados que vivimos y que se viene denunciando ya desde hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera entendemos que ya de por sí el empleo a 40 horas, el pleno empleo a 40 horas pues no es deseable y entendemos que ahí podemos coincidir en esa reflexión, ¿no? Y aún así, además de no ser deseable, creemos que tampoco es viable. Creemos que tampoco es viable porque tanto los retos que nos marca la digitalización y la robotización como
pues las reflexiones que existen sobre los límites biofísicos del planeta nos hace pensar que un trabajo o un empleo a 40 horas de todos y todas las personas no es real y está por encima de las posibilidades incluso biofísicas del planeta, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, de alguna manera entendemos que hay en esos cuatro elementos. Podríamos coincidir, aunque pues por lo dicho, ¿no? También tenemos pues matices o diferencias, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, y yo creo que ha salido también en el debate más de una vez, nosotros entendemos que de alguna manera es importante conceptualizar para nosotras y nosotros cuál es la concepción del empleo y de la renta, ¿no? Y entendemos que desde ser desde ser personas o ISAKis dependientes o interdependientes, o sea, es necesario realizar una aportación a la sociedad, así como recibir una aportación de la sociedad, ¿no? De alguna manera entendemos que el trabajo como concepción, o sea, es una aportación al desarrollo humano, es una aportación a la aportación de la sociedad, dado que ningún ser humano vive desconectado de lo que sería el ser social, y a la vez entendemos que la sociedad también debe de aportar a cada individuo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera nosotros partimos de aquel máximo que es bastante clásico, ¿no? Que cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Por lo tanto, entendemos que todas las personas tenemos derecho a tener aportar a la sociedad, tenemos ese derecho también, ya sea de forma del trabajo, entendido el trabajo también como una esfera que supera el empleo, un trabajo que también tiene que hablar del trabajo reproductivo, que tiene que hablar del trabajo de cuidados, un trabajo que también tiene que ser comunitario y de militancia, ¿no? Pero que también tiene que englobar la esfera del empleo, o de alguna manera de un trabajo que luego sea monetarizado mientras siga existiendo mercado, ¿no? Por lo tanto, entendemos que ese derecho a aportar a la sociedad también viene vehiculizado, también viene de alguna manera caracterizado por el empleo, ¿no? Y a su vez entendemos que todo el mundo tiene que tener derecho a una renta, que en este caso tanto sería el acceso a través del empleo, pero a su vez tiene que tener, pues bueno, ¿no? Tanto unos cuidados como unos servicios públicos dignos, que sean desarrollados concretamente por las personas trabajadoras, ¿no? Por lo tanto, por eso planteábamos pues, un marco en la que la redistribución de los trabajos, de todos los trabajos socialmente necesarios, sea el marco general en el que se reconozcan todos los trabajos, tanto con forma o sin forma de empleo, y a la vez se reparta ese empleo del que socialmente sí entendemos que pueda ser necesario, de los cuidados y de la renta, ¿no? Porque entendemos, igual luego en el debate saldrá más, pero entendemos que no es lo mismo trabajos de mierda o trabajos precarizados y feminizados, por ejemplo, que tenemos de qué abordar, y por lo tanto no podemos abandonar la esfera del trabajo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que sí, empleo sí, empleo dentro de la esfera del trabajo sí, pero un empleo en una economía que esté reorganizada y que esté bajo control público y social, ¿no? Que entendemos que es la única garantía de que podamos condicionar o podamos lograr un empleo digno, ¿no? Entonces, pues somos conscientes, ¿no? Que en un mercado capitalista, en una sociedad capitalista heteropatriarcal, el empleo, cuando hablamos de pleno empleo, pues tocamos con la lógica de que mientras no cuestionemos los medios de producción, mientras no cuestionemos la propiedad privada de esos medios de producción, pues de alguna manera existe explotación, existe una plusvalía que es arrebatada a las personas trabajadoras y que se la queda el propietario de la empresa o el capital, ¿no? Pero de alguna manera, pues también entendemos que, o a su vez, entendemos también que la defensa de un empleo digno, así como de un empleo que sea garantizado, pues es necesario, pero a la vez no es suficiente, ¿no? Por esto que estaba comentando. Por lo tanto, o existe una reorganización de todos los trabajos y existe una primacía del sector público con control social, que es por el modelo en el que apostamos, o si no, pues entendemos que no va a poder ser viable, ¿no? Sí que nos da la sensación, o sí que entendemos que de alguna manera el abordar el debate del empleo también nos lleva a debates más profundos o más extensos, como pueden ser qué empleos son necesarios, ¿no? Antes hablábamos también de qué tipo de empleos son necesarios socialmente, cuáles son necesarios y cuáles, si desapareciesen, no importarían, ¿no? Que desapareciesen. Y de alguna manera, pues bueno, nosotros ese debate entendemos que se tiene que dar
pues por mera cuestión de libertad, si se quiere, como ha comentado antes Daniel, pero también por mera cuestión de una transición hacia un modelo más socialmente justo y ecológicamente justo, ¿no? Porque existen trabajos o sectores productivos que entendemos que tienen que desaparecer y no nos oponemos a ello, pero debemos dar ese debate, o debemos avanzar en ese debate, ¿no? Por lo tanto, pues lo que comentaba, ¿no? O sea, empleo sí, pero en una economía reorganizada y bajo control público y social. Y ya para acabar, lo estoy echando así un poco rápido y en esquema, creo que igual luego pues podemos profundizar más, porque sí es verdad que, bueno, no... o sea, son conceptos igual que van vinculados los unos a los otros y que de alguna manera pues no es una medida tan concreta que se pueda explicar tan rápidamente, ¿no? Pero sí que entendemos de alguna manera que junto con el empleo debemos hablar de una reducción de jornada drástica, ¿no? Una reducción de jornada que ya se abogaba aquí, por lo menos durante más de una década, con el tema de las 35 horas, que aún así todavía no hemos logrado, pero que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en nuevos horizontes, por lo que comentábamos antes. Por lo tanto, pues a día de hoy desde el sindicato LAB apostábamos por una reducción de jornadas hasta las 30 horas, junto con una suspensión por contrato de cuidados, ¿no? Y me explico. Claro, a día de hoy, pues bueno, o existen políticas de corresponsabilidad, o aunque reduzcamos la jornada, las mujeres van a seguir cargando la mochila de esos trabajos de reproductivos, esos trabajos de cuidados que no van a ser de alguna manera remunerados y que tienen que ser reconocidos, ¿no? Por lo tanto, o introducimos elementos de corresponsabilidad e introducimos a la vez elementos que ayuden de una manera legal a que esos trabajos sean repartidos, o si no, pues seguiremos reproduciendo las lógicas del sistema patriarcal, ¿no? En ese sentido, nosotros abogábamos a día de hoy, cuando el trabajo de cuidados, por así decirlo, por la intensidad que tiene, desplaza lo que es el empleo, solo existe una excedencia sin remuneración, ¿no? Una excedencia sin remuneración para cuidar a hijos e hijas, a personas dependientes, en lo que sea, ¿no? Nosotros lo que planteábamos ahí es que debiera de existir una licencia retribuida, una suspensión de contrato retribuido, en el que todas las personas con medidas de corresponsabilidad, todas las personas puedan acceder a esa suspensión, pero se les garantice una renta que encima hablábamos de que tenía que ser la media del salario actual, ¿no? Que el salario actual a día de hoy, la media de ese salario actual estaría rondando unos 2.100 euros, ¿no? Entonces, por lo que apostábamos era que en el caso de tener que hacer una suspensión para el cuidado de las personas dependientes o para trabajo de cuidados, se situase todos los salarios, o sea, se asalariase y fuese en esa clave, ¿no? Y por último, dos ideas más que sí que querría compartir con vosotras, ¿no? Lo primero de todo es entender o nosotros proponemos que, bueno, ¿no? La responsabilidad de la administración de cara a garantizar el empleo, y igual por esa concepción se entiende también que nos situábamos en ese debate a dos entre renta básica universal y trabajo garantizado, empleo garantizado. Igual se entiende que nos situamos en esa segunda, aun cuando nosotras pensamos, pues eso, ¿no? Que hacemos una reflexión, no vamos a decir de por la mitad, pero sí vamos a decir que, bueno, que toma reflexiones por lo menos de diferentes ámbitos, intenta hacer una síntesis novedosa, por lo menos en el caso del sindicato LAB, ¿no? Y es esa responsabilidad de la administración, entendemos, porque el empleo no es una responsabilidad individual de cada persona trabajadora, es decir, la incorporación al mercado laboral no puede ser solo una responsabilidad de cada trabajador en la que se busca la vida de cara a buscar un empleo, ¿no? Tiene que ser la administración quien garantice que existe ese mercado laboral con unas condiciones dignas, tanto generado propio en control público y social, pero también en el sector privado, incluyendo diferentes medidas, ¿no? Y de alguna manera entendemos que si no se garantiza, tiene que existir una indemnización, y de alguna manera eso nos supone a nosotros darle la vuelta o cambiar el paradigma de lo que a día de hoy las rentas condicionadas sugieren, que es
bueno, si tú no tienes la capacidad de buscarte en el mercado laboral un puesto de trabajo, pues por así decirlo, luego no tienes un subsidio pues para salir de la pobreza, ¿no? Ya sabemos que ese modelo tiene sus límites y no apostamos por desarrollarlo o abordarlo desde ahí, pero sí entendemos que de alguna manera, dándole la vuelta y entendiendo que la responsabilidad es de la administración, es la administración quien tiene que indemnizar a los trabajadores y trabajadoras que no adquieren ese empleo. Y de alguna manera así conseguiríamos, pues bueno, ¿no? Ya sea por el empleo o ya sea a través de la indemnización, que todas las personas tuviesen una renta digna, lo he dicho antes, ¿no? Que encima estuviese situada en esos 1.400 euros. Y junto con eso, y también lo ha comentado Daniel, nosotros en el programa socioeconómico sí que lo recogemos también, y es el tema que a la vez de plantear un salario mínimo interprofesional, entendemos que es la hora también de hablar de salarios máximos y de limitar la capacidad de la extracción de la plusvalía por parte del capital, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nosotras nos hemos aventurado, por lo menos en el programa socioeconómico, a hablar de una proporción de 1 a 3, es decir, que si el mínimo está en 1.400, el máximo debería estar en unos 4.200 euros, es decir, situar el salario máximo en esa cifra, y entendemos que eso de alguna manera le responde pues tanto a la lógica que se ha explicado antes de libertad, de justicia, pero también a una lógica en la que cuando cada vez más el horizonte se entrevé, que los límites del planeta, el colapso climático, la emergencia climática, llamémosle como queramos, pues cada vez vamos más hacia ese horizonte, entendemos que no es ni siquiera viable que haya personas que puedan consumir 10, 20 o 30 veces más de lo que tengan una riqueza mayor al resto de personas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues situábamos ese límite o esa proporción de 1-3, así como pues bueno, nosotros en el mundo sindical lo vemos mucho, como las empresas hablan una y otra vez de la tasa de productividad de los trabajadores y trabajadoras, es decir, cuánto generamos los trabajadores y trabajadoras con nuestra hora, con nuestra mano de obra por hora, y entendemos que de alguna manera en la parte de los trabajadores y trabajadoras necesitamos también mecanismos como puede ser la tasa de plusvalía o la limitación de la plusvalía para disputarle al capital eso, ¿no? Es decir, no solo tenemos que limitar a la patronal desde la perspectiva de la fiscalidad, no solo tenemos que limitar a la patronal desde la perspectiva del reparto de dividendos, sino que tenemos que limitar también a que la empresa, que el capitalismo o que el capital nos extraiga más plusvalía de X, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues abordábamos también esa necesidad. Es cierto que, bueno, ya he comentado que estaba un poco nervioso, me ha costado desarrollar un poco las ideas, igual luego profundizamos más y en el debate soy capaz de explicarlas de una manera más clara, pero sí que de alguna manera, y ya termino, para nosotros era importante participar tanto en este debate como en otros, y a través pues, de la ILP o de otras propuestas que se realizan, pues dar la opinión, porque sí que entendemos que, bueno, sobre todo existe una urgencia a día de hoy de cuáles son las banderas o las urgencias, se ha hablado antes de urgencia, ¿no? Cuáles son las banderas o cuáles son las urgencias que debemos situar como movimiento sindical, como movimiento social, para hacerle frente a este nuevo ciclo político, económico y social, ¿no? Y ahí entendemos que en esos debates o en esas banderas que tenemos que enarbolar solo o única y exclusivamente la bandera de la renta, puede dejar de lado o puede de alguna manera no abordar debates tan importantes como los que qué pasa en el mundo, en la esfera del empleo, qué pasa con las condiciones laborales en el mundo del empleo, así como pues cuáles tienen que ser en cuanto a la reducción de la jornada laboral o otras perspectivas que hemos intentado colocar, pues cuáles son las urgencias que aquí en Euskal Herria podemos situar, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo dejo ahí y igual ahora pues es más fácil seguir el debate. Solo una muy pequeña cosa de las muchas que has comentado. Lo que tú estás planteando
son distintos puntos que el sindicato defiende. Que casi, si me apuras, vendría a ser como una especie de programa de política económica de gobierno. No exactamente, sino lo que el sindicato defendería que el gobierno tuviera que defender, ¿no? Es decir, reducción de jornada, aumento del salario mínimo interprofesional, en fin, todas las cosas que has dicho, ¿no? Bueno, fíjate que hay algunas de las cosas que comentas que con una renta básica... No te lo vamos a cambiar. Que no te oyen. ¿Lo cambio? Dicen que no se ve atrás, No, bueno, solo era esta pequeña precisión de que, digamos, hay algunas cosas que no están, digámoslo así, en contraposición a la renta básica. Tú mismo lo decías. Es decir, de la misma manera que decía Manoli que la renta básica no acaba con una serie de cosas, cosa que me parece evidente, una política económica debería contemplar, una política económica a favor de la población no estrictamente rica, debería contemplar lo que tú dices y muchas más cosas. Por ejemplo, el control sobre la política monetaria. Esto de que la política monetaria esté la capacidad, no los tipos de interés que hacen los bancos centrales, en este caso, sino lo que pueden hacer empresas privadas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que no son las que imponen determinados tipos de interés. Esto es algo que para una política económica al servicio de la población no estrictamente rica es inadmisible. Y esto significa un control público de la política monetaria, ¿no? Que no haya control público de la política monetaria significa pues, que puedan pasar auténticas barbaridades como las que pasan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Rebobinando un poco, porque la renta básica evidentemente no es una propuesta en el vacío, es una propuesta que tiene que concretarse en cada momento, pero la renta básica es una propuesta que seguramente hace innecesarias o secundarias algunas de las otras propuestas, por ejemplo, que has dicho, una renta mínima con una renta básica es innecesaria, simplemente. El poder de negociación que tendrían los trabajadores, tanto individual como colectivamente, con una renta básica para intentar imponer en unas condiciones mejores que las que tienen ahora determinadas de estas condiciones, me parece que también es algo a contemplar, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de que muchos trabajadores con una renta básica no aceptarían trabajos que actualmente están obligados a aceptar, empleos que están obligados a aceptar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un debate, creo que era en Zaragoza en este caso, con uno de los defensores más conocidos del trabajo garantizado, que decía, bueno, es que con una renta básica muchos pequeños comercios tendrían que cerrar porque, claro, no habría trabajadores y trabajadoras que quisieran trabajar con las condiciones de mierda que les dan estos pequeños comercios. Mi única respuesta fue, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Es un problema que los trabajadores y trabajadoras se nieguen a aceptar determinados trabajos precisamente porque tienen una renta básica y les da un poder de negociación muy superior al que tienen ahora? Claro, ¿y qué? Estaba hecho con muy mala leche, pero precisamente no me respondió, ¿no? A mí me ha gustado la intervención de Endica porque personalmente me ha aclarado bastante más que leyendo el documento de LAB, que me lo he leído repetidamente. Por ejemplo, he entendido mejor el encaje que planteáis al tema del empleo y sobre todo al tema del empleo garantizado. ¿Cómo lo veo yo? Yo soy de SK y entonces ese debate también lo hemos tenido hace mucho tiempo. La renta básica y el empleo se mueven en escenarios distintos, aunque luego lo que consigas en un escenario va a ayudarte en otro escenario. Con la
y con ELA y con todos los sindicatos vascos, mucho más difícil con comisiones y UGT, podemos hablar tranquilamente de este tipo de filosofía de ver el mundo laboral como una parte del mundo social. Nos lo enseñaron las feministas, nos lo han enseñado los ecologistas, los internacionalistas, todos en el mundo obrero hemos aprendido de lo que nos han enseñado los movimientos sociales de fuera. Lo que pasa es que algunas cosas son intocables. Y, por ejemplo, lo que es intocable es el trabajo. Fíjate, has dicho, tu defensa del trabajo y la defensa que hacéis en el documento ese es que el trabajo es consustancial al género humano. El trabajo es una realidad antropológica y eso no es verdad. Yo os animo a que de verdad os leáis a José Manuel Naredo, que es el ecologista más viejo y economista muy viejo también, que más ha estudiado el tema del trabajo de verdad. Y él defiende esta idea de una forma clarísima. Dice, el trabajo tiene 250 años de historia. El trabajo es una criatura del capitalismo. No es la forma en que establecemos la reciprocidad entre los seres humanos en una sociedad. No es a través del trabajo. A través del trabajo nos han obligado a decir que la establecemos precisamente los capitalistas, que lo que hacen es de nuestro trabajo sacar sus beneficios. Pero los seres humanos, que ya tenemos mucho más tiempo que los 250 años de capitalista, siempre hemos tenido modos de establecer la reciprocidad que no han tenido que pasar ni por la explotación ni, por supuesto, por el mercado laboral, que también tiene 250 años de trabajo. Entonces, lo fundamental desde la visión de la renta básica es que la renta básica llega al mundo del sindicalismo, del empleo y de lo que queramos desde fuera. Luego se mete dentro, pero llega desde fuera y es ¿cómo garantizo yo el derecho a una vida digna? Con el trabajo no lo hemos garantizado. Solo lo garantizamos si consideramos que efectivamente, antes que nada, hay derecho a vivir. Y ese derecho a vivir supone, por lo menos en Euskadi, 900 euros sin contar el alquiler. Antes no lo ha dicho Manuel, pero una de las cosas que más nos costó cuando establecimos la ILP fue ver cómo incluíamos el tema de los alquileres. Porque, claro, con 900 euros, si te tienes que quitar el alquiler, no tienes vida digna. Pero con 900 euros, más manteniendo una cláusula nacional que se mantiene en la ILP, que dice que mientras no esté desarrollada la ley de vivienda del 2015, será necesario que haya ayudas al alquiler y que las establezca el gobierno vasco. Dice, bueno, pues con 900 euros no son los 1.400 euros que dices, claro, porque con 900 euros lo único que haces es garantizar tu derecho a la vida. Luego, lo que tú estás planteando, y que yo creo que tienes toda la razón, es cómo garantizarse el derecho al empleo. Porque es verdad, en algunas charlas, alguna gente se conoce que se me iba la pinza por el lado de decir que yo no creo en el pleno empleo, y más que decir que yo no creo en el pleno empleo, igual que Dani ha dicho que a él la pobreza le importaba tres narices, de las cosas que a mí más me importa porque va contra la igualdad, y lo que le importa es la igualdad, pues el derecho al empleo y al reparto del empleo se consigue después de tener garantizada la vida. ¿Y cómo se consigue ese derecho al empleo? Efectivamente, se consigue diciendo que todo el mundo, para poder tener un empleo, tiene que trabajar menos. En el año 1930, en la famosa conferencia que vino Keynes a Madrid en 1930, que había hecho todas las cuentas de sus nietos cómo deberían de trabajar, le salía que tendrían que trabajar una jornada de 15 horas a la semana. Como mucho. Como mucho. Dice, es el reino de la libertad, y Keynes era el mayor defensor
que podíamos encontrar entonces, y el más listo, del capitalismo, que estaba en una gran crisis. Sin reparto del trabajo con una jornada muy reducida, no habrá derecho al empleo. Pero luego, que ese derecho al empleo nos lleve a el pleno empleo, pues muy bien. Pero si no nos llega, pues es también, como lo decía Dani, si te cierran los pequeños comercios, pues ¿qué vamos a hacer? A mí lo que me importa es que la gente viva y que la gente trabaje con dignidad en aquello que quiera trabajar. Entonces, para eso vamos a hacer una división en esas dos partes. Como metáis el empleo como una necesidad de reciprocidad y como un elemento de la identidad antropológica del género humano, no resolvemos el problema. Vale, lo primero, bueno, me alegro de que haya aclarado algo porque de verdad que me he quedado con la sensación, he seguido el guión para no contradecirte demasiado con el compañero que habló en Donosti y no sé si he aclarado lo suficiente o he expuesto las ideas de la mejor manera posible, ¿eh? Pero yo creo que luego existe, o sea, de todas las cosas que se han comentado, por lo menos para mencionar, a ver, nosotras, o sea, la primera de todas es, nosotras llegamos a este debate desde el sindicalismo, o sea, eso es claro. Pero también es cierto que de alguna manera no abordamos el empleo como igual a trabajo. Ni siquiera el trabajo asalariado, o sea, ni siquiera como igual al trabajo asalariado. Es decir, la concepción que intentamos hacer de trabajo o que hacemos del trabajo cuando hablamos de que si es inherente o no es inherente al ser humano es, entendemos que el trabajo como tal, el que es también el trabajo reproductivo, el que es no asalariado pero que existe, es necesario en una contribución social. Es decir, que las personas como seres sociales y el desarrollo en la sociedad, así como la transformación de la sociedad, es necesario y ahí existe un trabajo. Un trabajo que puede ser o no puede ser asalariado y entraríamos en la esfera del empleo. Por lo tanto, cuando hablamos de desde dónde venimos hacia este debate, venimos desde esa concepción. Y obviamente no abordamos el debate desde un renta básica incondicional, sí o no, o vamos a abordar la medida de que sea la administración quien garantiza el empleo y con esto lo solucionamos. O sea, nosotras, por eso intento explicarlo al principio, desde qué marco partíamos. El sindicato lo que hace es, ante la situación en la que vivimos, ¿qué programa socioeconómico? Por supuesto que abordamos, no un programa de gobierno, porque no somos un partido político, pero sí desde el sindicato, cuáles son los ejes fundamentales en los que entendemos que se tiene que desarrollar en Euskal Herria un marco socioeconómico que aborde a los problemas que creemos urgentes, ¿no? Desde el movimiento sindical, desde el movimiento obrero, desde el movimiento social, ¿no? Entonces, abordamos el trabajo desde esa concepción y nosotros sí entendemos que el trabajo tiene que existir. El trabajo existe y tiene que existir porque todas las personas, por ejemplo, tenemos derecho a ser cuidados y derecho a no cuidar, pero necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Y ahí existe un trabajo. Entonces, intentamos abordar o conceptualizar cómo abordar esa realidad. Y cuando hablamos de cómo conceptualizar o cómo abordar esa realidad, nosotros llegamos a la conclusión o llegamos al debate de decir, bueno, todo el mundo tiene que tener una renta, ¿de dónde percibe esa renta? Y en vez de apostar por una renta que salga del mundo del empleo, lo que decimos es, bueno, vamos a disputar la esfera del empleo y vamos que el ingreso monetario se reciba a través del empleo, pero dentro de un marco de reorganización de todos los trabajos, ¿no? En el que también tiene que tener un espacio el trabajo reproductivo, por lo tanto una reducción de la jornada laboral, por lo tanto una suspensión del empleo para el tema de cuidados, un reconocimiento de la deuda patriarcal que existe con las mujeres, ¿no? Histórica, que a día de hoy todavía sigue sin reconocerse, etcétera. Y de alguna manera la concepción de decir quien tiene que garantizar que exista una remuneración, un salario, es la administración, que ahí compartimos con la renta básica incondicional, solo que a nosotros la situamos como dentro de ese trabajo general, el empleo es quien satisface ese salario y no es un salario social excluido del mundo del empleo. Pero aún así, o eso sí, garantizamos una renta para todo el mundo, o entendemos que la propuesta parte de la necesidad de tener que garantizar a todo el mundo una renta que está situada en el salario mínimo interprofesional, porque si la administración no es capaz o no puede garantizar ese derecho de tener un empleo, nos tiene que indemnizar.
Podríamos entrar luego al debate de si la renta básica incondicional o el tener un salario fuera de la esfera del empleo desmercantiliza nuestras vidas, da el derecho a no participar en la esfera del empleo y por lo tanto, bueno, que trabaje quien quiere o que esté empleado quien quiera, pero cuando nosotros hablamos de que el trabajo es necesario no hablamos única y exclusivamente del empleo, hablamos del trabajo. Hablamos del trabajo en su conjunto y en su integralidad, intentamos abordar desde el debate desde ahí. Y lo que he dicho, o sea, no es ni siquiera un debate que esté cerrado ni tenga una respuesta mágica a todo, como entendemos que el resto de propuestas tampoco tiene respuestas a todo, pero bueno, entendemos que desde la tradición sindical por la que viene o en la que transita el sindicato Lab, bueno, recoge aportaciones de diferentes perspectivas y actualiza su propuesta para el debate, ¿no? Y luego un pequeño matiz, igual ahí yo me sitúo en un... Pero bueno, si tenemos que garantizar una vida digna a todo el mundo, nosotros no la conceptualizamos o no entendemos que se garantiza única y exclusivamente a través de un salario, o que solo a través de un salario o una renta se puede garantizar. Tenemos que hablar de mucho más. Tenemos que hablar de un sistema público de cuidados, tenemos que hablar de cómo no destruimos el planeta con el tipo de producción que realizamos, y de alguna manera en ese debate yo entiendo también, o desde esa perspectiva entiendo también que, bueno, por lo menos somos más proclives a que siga existiendo el comercio local y de alguna manera para garantizar esa vida digna se asegure las condiciones de ese comercio local, que no sea pues a través de una renta básica incondicional, pero que me traigan los productos en Amazon, ¿no? De alguna manera precarizando la esfera del empleo. Por lo que he dicho antes, y termino ya, por lo que he dicho antes, para nosotros es urgente, obviamente yo lo hago desde una perspectiva del mundo sindical, pero entendemos que es un reto que tenemos como sociedad, y es qué hacemos con el empleo. Y entendemos que ese debate lo tenemos que hacer sí o sí. Y para hablar de empleo tiene que estar interconectadas con la conceptualización de trabajo. Pero hablar de empleo, qué hacemos con el empleo, es indispensable. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiene que ser el salario mínimo interprofesional? ¿Qué jornada laboral? ¿Cómo tenemos que producir? ¿Quién tiene que tener los medios de producción? Son debates que la mayoría de los que estáis aquí, que sois más mayores que yo, los conocéis mejor que yo, pero a la vez que no podemos no abordar. No digo que se rechacen a través de una propuesta concreta como esta, pero que sí, en estos debates que tenemos que realizar, tienen que estar encima de la mesa. Sobre esto que has comentado, y aunque muy bien has diferenciado entre empleo y trabajo, y haciendo referencia también a una de las cosas que comentaba Iñaki, cómo una propuesta puede afectar, no sé si decía mundo, pero puede afectar a la otra parte. Una de las cosas muy interesantes de los experimentos piloto que se han hecho a lo largo de estos últimos años en distintos países del mundo, y aunque son muy distintos, son distintos y a veces no es bueno ponerlos todos en el mismo saco, porque están hechos metodológicamente de forma distinta, pero una de las cosas interesantes es que algunos de ellos, o sea, ninguno muestra que con una renta básica la gente abandona más que antes el mundo laboral. Esto es una parte, Pero otra cosa más interesante es que, especialmente cuando esto es más colectivo, como en todo un pueblo de Namibia, Ontivero, se implantó durante un tiempo la renta básica, la gente hace trabajos de forma mucho más libre. Y esto es una cosa interesantísima. La gente entonces se siente libre para hacer determinados trabajos que antes ni le pasaban por la cabeza. Y esta es una de las cosas que creo que se ha confundido en el mundo sindical, no lo digo, ni mucho menos porque vosotros lo confundáis necesariamente, sino porque yo he visto que esto se ha confundido en el mundo sindical, y es las virtudes o la necesidad humana de hacer determinadas actividades con la de enfocar estas determinadas actividades en un trabajo o equipararlo a un trabajo asalariado, ¿no? El trabajo asalariado, al menos
tal como lo conocemos, es algo completamente instrumental. Y, al menos para los que venimos de la tradición republicana, las cosas instrumentales no son virtuosas. No digo que no se deban hacer, no son virtuosas. En castellano existe, y en catalán también, y no sé en euskera, pero existe claramente la distinción entre ligar y amar, ¿no? Ligar es una forma instrumental para conseguir un objetivo, no hace falta que lo especifique porque todo el mundo sabe a qué me refiero. Es una actividad instrumental perfectamente legítima, por supuesto, pero es algo completamente instrumental. Amar no. Si a alguien, por ejemplo, se le pregunta ¿por qué amas a determinada persona? ¿Por qué amas a tu madre? Suponiendo que sea el caso, como una gran mayoría de personas aman a su madre, ¿no? No todas, pero una gran mayoría. Una respuesta que no tendría sentido, por ejemplo, es porque me da dinero. Bueno, esto sí que me lo contestó un estudiante de administración de empresas, pero bueno, esto ya sabemos tal, ¿no? Pero no es tampoco lo más frecuente, ¿no? Sino, no tiene sentido preguntar por qué amas a una persona, la amas por ella misma, ¿no? Bien, si esto es así, el trabajo asalariado en el capitalismo es completamente instrumental. El trabajo militante o el trabajo voluntario es un trabajo virtuoso, siguiendo esta dicotomía. ¿Por qué? Porque se hace por él mismo, ¿no? Porque si no recibes una compensación monetaria, la recibirás moral o lo que tú quieras, pero la haces porque quieres, porque le encuentras sentido, dile lo que quieras. Y quien quizá lo dijo de una forma más fantástica, aunque se le utiliza justamente muchas veces de forma contraria, y lo dijo con muy pocas palabras, fue el propio Marx cuando lo dijo incluso de una forma graciosa. Dice, el trabajo asalariado no es la satisfacción de una necesidad, como sí que sería el trabajo en general, que Marx no tenía ningún tipo de duda que determinadas actividades forman parte de las características de nuestra especie. Repito, el trabajo asalariado no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo, es decir, algo instrumental. Y añade, su carácter extraño del trabajo asalariado se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. Creo que, dicho por un tipo que le dedicó bastante tiempo de su vida, en fin, al trabajo, a la explotación del trabajo asalariado, tiene su gracia. Pero bueno, si lo consideran demasiado, qué sé yo, digamos complicado, les aconsejo a aquellos de ustedes que todavía no lo hayan visto, una lección magistral sobre la dignidad del trabajo asalariado de Pepe Rubianes. Son 2 minutos y medio de un vídeo. Esto solo que pongan trabajo asalariado Pepe Rubianes. Son 2 minutos y medio. Aparte que van a reír mucho, es de una profundidad, les aseguro, muy superior a las que yo estoy acostumbrado a escuchar en determinadas facultades de economía y empresa. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Manoli, porque hemos estado hablando de garantizar la vida digna, se ha hablado de la libertad, y me gustaría saber si, en tu opinión, la renta básica de alguna forma rompería con el ciclo de violencia hacia las mujeres y de violencia machista. No sé qué opinas. Sí, ya. Bueno, ¿hay que hacer así? Sí, primero... Sí, ahora ya está. Bueno, yo no hablo con términos de libertad, como igual habla Daniel, o como igual he oído hablar a otros compañeros nuestros, bueno, pues que estamos dentro de la ILP o algunas otras compañeras, ¿no? Para mí la libertad es mucho más, y la libertad es dentro, y todas las mujeres sabemos cuando estamos hablando de libertad, ¿no? Ser libre para ir a casa, ser libre y muchísimas más cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí lo del término de libertad a veces digo, bueno, pero sí que es verdad, y eso es un poco lo que antes intentaba decir, que sí que es verdad que de alguna manera una renta básica incondicional en determinadas situaciones, por ejemplo, de violencia que pueda estar,
puede servir como una palanca para que la persona pues escape de esa determinada situación. Podría valer, puede ser. Lo que pasa es que es verdad, y todas conocemos mujeres que tienen un empleo y sin embargo siguen viviendo en ese tipo de situaciones de violencia. Y las violencias sabemos, ¿no? Conocemos a muchas mujeres que han sido asesinadas y además ya están separadas de sus excompañeros, de sus exparejas, de lo cual, pues bueno, pues es que el mundo de la violencia hacia las mujeres no es que estén enfermos, no es que sean monstruos, sino evidentemente son hijos del patriarcado. Y desde ahí, pues tenemos todo lo que tenemos que tener. Entonces, claro, yo ante tu pregunta, yo me he preguntado muchas veces, no te sé tampoco decir en qué situación, porque creo que en las situaciones de las mujeres en cada momento de violencia hay muchas más cosas ahí alrededor que hay que analizar. ¿Le podría ayudar? Sí. Puede ser que se quede también. No sabemos muy bien, porque ahí hay un contexto alrededor, pero lo mismo que pasa ahora. Una mujer que tiene empleo, ¿se iría? Sí. ¿Se quedaría? Igual también. Una mujer que se ha separado, aunque tenga empleo o no tenga empleo, lo mismo. ¿La va a matar? A veces la mata. Entonces, esto es así. Yo no diría, por ejemplo, algo tan categórico. Bueno, pues puede servir como una palanca, ¿no? de salida, pero bueno, yo no creo que pues que la renta básica incondicional evidentemente no va a terminar con la violencia a las mujeres, para nada que nada. Pero bueno, estamos en la misma situación. Claro, cuando nos dicen la renta básica incondicional, pero es que es como igual que antes, es decir, que la renta básica incondicional al final, bueno, pues es un derecho que nosotros lo reivindicamos como un derecho a la sanidad, como un derecho a la educación, y que, bueno, pues, que como evidentemente somos unas cuantas las que estamos viviendo aquí, y sí que analizamos y sí que reflexionamos sobre cuáles son los beneficios para muchas de las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues ahí tengo, no sé si te he contestado, si va un poco por ahí. Es verdad que yo, por ejemplo, la palabra libertad, yo no la utilizo con tanta facilidad como se puede llegar a utilizar, ¿no? Pues nosotras hemos dicho muchas veces, ¿no? Quiero ser libre para ir a casa. No solamente, muchas veces, muchas tenemos empleo y hay muchas mujeres que no se sienten libres. Entonces, claro, o muchas mujeres tienen una vida estupenda a nivel económico y todo solucionado y evidentemente no son libres. Es que hay el concepto de libertad, igual que el concepto de exclusión social. No sé, antes estábamos hablando, yo tampoco creo que vaya a terminar con la exclusión social, para nada además, pues porque la exclusión social también tiene otro tipo de, es decir, que una persona físicamente que no sea agraciada puede estar excluida socialmente y sin embargo tener una pasta que te cagas. Una persona con ciertos problemas, ¿no?, sociales, ¿no?, puede estar excluido. Quiero decirte, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros y nosotras defendamos. Evidentemente no es una herramienta mágica, sino la reivindicamos como un derecho, ¿no? Un derecho, como bien ha dicho antes Iñaki, de alguna manera para satisfacer unas necesidades básicas y a partir de ahí seguir peleando, como estamos peleando. Entonces, que esto nos facilite, que el que yo pueda tener una necesidad básica me facilite para pelear por otro tipo de derechos, igual también. Ahora hay mujeres que peleamos mucho en el mundo militante, hay otras mujeres que no, y yo me imagino que con la renta básica pasará un poco lo mismo. O igual hay alguien que se siente mucho más cómoda, pues porque ya ha resuelto ciertas situaciones y dice, bueno, pues ahora tiro a la pelea por ahí, ¿no? Bueno, y no me voy a extender porque creo que hay más preguntas por ahí, más o menos. Bien, venga. Bueno, a mí me ha parecido interesante todos los conceptos que habéis dicho, pero he apuntado aquí algunos: urgencia, futuro, trabajo, exclusión social y tal. Primero, urgencias hay muchas, pero yo en todas las reuniones que he estado del movimiento pensionista con los partidos siempre les he insistido: si no arreglamos el problema de ingresos, mínimamente, la RGI, el RBI, como le llaméis, otros problemas no van a poder ser abordados. Porque hay algo, o sea, si hay algo más global que la propia economía, que ya es global, son los problemas que tiene la humanidad ahora mismo. El ecosistema, que en TICA lo has explicado muy bien, los límites planetarios, la ecología y tal. Si no se resuelve mínimamente para toda la humanidad el tema de ingresos, no vamos a ir a una para resolver los demás problemas, que para eso sí que hay que ir a una. Eso por un lado. Segundo, futuro.
El futuro está a la vuelta de la esquina. Nunca está más cerca del futuro que ahora. Para el 30, el trabajo va a desaparecer. Llamémosle actividad. Actividad humana. Yo creo que el trabajo, cuando en las charlas decimos trabajo, ya estamos pensando trabajador, proletario. Hay que quitar ese concepto porque, digo, todavía es así, ¿eh? Pero el trabajo, entiendo yo, que en el futuro va a ser actividad humana. Y no nos van a dejar trabajar, porque esa actividad va a consistir en controlar lo que el capital produce. El capital, no, quitémonos también de la cabeza capitalista y pongamos medios de producción, tecnología, etc. Y eso lo van a manejar los de su onda, los de su pesebre, los que están enchufados. El resto, no sé qué pasará. Ahí sí que veo yo el tema de ese concepto que está mal. Y la exclusión social, lo que digo, si hay exclusión social bastante extendida, no se va a poder abordar ningún otro problema. Creo que el tema de ingresos es una cosa básica para poder abordar otros problemas. Creo que es condición sine qua non, además de hacer justicia con las mujeres, con la violencia machista, etcétera, etcétera. Nada. A mí me parece que, por ejemplo, han salido cosas muy interesantes. Y el planteamiento que hacía el DICA, que a mí me ha gustado, yo puedo estar de acuerdo, yo veo que la ILP no está en contradicción con todo lo que tú has dicho. Para nada. Es decir, la ILP es un paso que va a hacer un camino hacia todo, por ejemplo, lo que tú has podido plantear. Yo creo, por la experiencia que puedes tener en movimientos sociales o lo que sea, el tema de la exclusión que acaba de plantear Chato, es decir, si yo estoy con miedo a perder el trabajo, con miedo a que me desahucies, con miedo a que no llegue a final de mes, con miedo a que nos vuelvan a confinar, y soy una mujer migrante que además no estoy regularizada, que además no tengo ningún derecho, malamente puedo embarcarme en actividades o en procesos para cambiar este desastre, porque esto es un auténtico desastre. Entonces, yo como veo la ILP, y el tener ese salario, así, esa muletilla económica, ¿no? Lo veo como que te da una libertad para poder sentirte muchísimo más digna. Estamos viviendo en una sociedad de consumo que a la gente se le considera mierda si no tiene un estatus, y un estatus, va a faltar tener un estatus muy alto. Entonces yo creo que eso te dota de dignidad y te dota de libertad. Y poco a poco puedes entrar en un proceso que te puedes plantear vivir de otra manera. Y puedes compatibilizar con el trabajo, etc. Y además, porque también creo que por salud, yo creo que ya esto, por cosas que se van diciendo, esto es un problema también de salud pública. Y que incluso los suicidios y las enfermedades mentales que ahora mismo están proliferando, están muy relacionadas también con la precariedad. Entonces creo que afecta a muchísimos campos y que no entra en contradicción con lo que Endica está planteando, que es un poco a largo plazo y que hay que hacerlo. Es decir, es como la sanidad pública, la tenemos, es como la escolaridad pública, la tenemos, pero es muy mejorable. Tanto la escolaridad, y para eso hay que pelear, para eso hay que salir a la calle. O sea, no nos quedamos en casa esperando a decir esto ya está conseguido, no. Yo por ahí veo que puede ser un instrumento que facilite el movernos y que dignifique y que dé muchas cuotas de libertad a muchas personas. Hablando con la cuadrilla, con los amigos, con gente del tema de la renta básica, siempre tengo un problema que me preguntan y no se responde. Entonces voy a ir a lo concreto, es muy fácil para vosotros y yo creo que para todos, pero que yo no lo llevo a entender. Has planteado antes el tema de que la renta básica universal es para todo el mundo, incluido, por ejemplo, Amancio Ortega.
Y has explicado muy bien el por qué Amancio Ortega y toda esta gentuza perdería por el tema fiscal y todo eso, pero está claro, eso lo tengo claro. Pero claro, yo bajando 1000 escalones más abajo, me voy a un trabajador que, siendo muy generoso, para que nadie, que gane, por ejemplo, 2000 euros al mes. Y entonces mi pregunta es, si la renta básica es para todos, esa persona que gana 2000 euros al mes, ¿le van a incrementar esos 900 euros? Es decir, ¿va a ganar 2.900 euros? Esa es la pregunta que yo no he sabido responder cuando me dicen. Como es para todos... Una renta básica, efectivamente, ¿se escucha? Se tiene que financiar, como decías, ¿no? Y, evidentemente, no hay una forma de financiarla. Y no se me ocurren más que 3 o 4, ¿no? Teóricas. Quizá hay más, pero... Y la que conozco más, claro, que es la que he participado, es hasta ahora, porque luego vamos de aquí a poco a poner lo de la renta máxima, ¿no? Que no es salario, esto sí que quería, supongo que queda claro, no es salario máximo, ¿eh? Tú decías la proporción de 3 o 4 a 1, pero esto es de salario, yo estaba hablando de renta máxima en el sentido de riqueza, ¿eh? Es decir, por ejemplo, esto no serviría para Bezos ni serviría para Amancio Ortega, ¿no? Por ejemplo, no serviría, digo, la proporción de 3 a 1 o 4 a 1, sino lo de la renta máxima. Entonces, según este modelo de financiación, y dicho de una forma así muy rápida, el 20% oficialmente más rico del Reino de España perdería. Recibiría también la renta básica, pero perdería. Y el otro 80% restante de la población, por debajo del 20% más rico, ganaría. ¿Cómo? Todo el mundo la recibe, por supuesto, pero en función de la reforma del IRPF que haces, pues evidentemente unos tienen que pagar más de lo que pagan formalmente ahora, ¿eh? Pero esto siempre con números oficiales, ¿eh? Otra cosa es el IRPF, lo que detecta y lo que no detecta, ¿eh? Porque no detecta determinados tipos de rentas, en cambio lo que sí que detecta siempre son salarios, por eso se ha dicho que el IRPF básicamente es un impuesto a los salarios y tal. Por lo tanto, no es un agregado, es decir, no es, yo soy profesor titular de una universidad pública, todo el mundo sabe más o menos mi salario porque es público. Formo parte oficialmente quiere decir, tal como está el IRPF, aunque parezca increíble, del 10% más rico de la población. Y, por lo tanto, yo pierdo con una renta básica. No mucho, pero yo pierdo. Claro, que esto siempre está calculado de forma individual, porque tú imagínate, un día, hace poco, ¿no? Pues hablé con, en fin, era un sitio donde había muchos jubilados, ¿no? Y un jubilado me dijo, oiga, pero yo con una renta básica perdería algo de dinero. Quizá, bueno, le tendría que hacer el cálculo, pero ¿usted con quién vive? Hombre, yo vivo con mi mujer y vivo con un nieto que es mayor de edad, pero que como no tiene trabajo, pues lo está buscando y tal. Digo, bueno, claro, en aquel hogar entrarían 3 rentas básicas, la suya, la de su mujer y la de su nieto, que es un mayor de edad. Y entonces le hice el cálculo, ¿no? Y entonces dijo, esto es diferente. No, no es que sea diferente, es que es así, o sea, es como proponemos. Quiero decir, no sé si respondo a su pregunta, pero a mis 3.000 euros mensuales no se sumarían los 900 en este caso de la ILP vasca, sino que de estos 3.000 me descontarían más de lo que me descuentan ahora y además recibiría libre de IRPF la renta básica, con lo cual yo perdería, seguramente no mucho. Quien gana más, evidentemente, es el que no tiene nada, porque de nada recibe una renta básica que además está exenta de IRPF. Este es la persona que gana más, proporcionalmente, ¿eh? Y luego, claro, evidentemente, aunque le he dicho que del 20% más rico pierde, hicimos los datos desagregados que el 2% más rico pierde muchísimo. 2% oficial, insisto, porque el IRPF detecta lo que detecta. No sé si he respondido y podrá responder a sus compañeros. Yo, brevemente, la primera de todas es, ya lo he dicho antes, no sé si la explicación no lo he situado bien, pero
como sindicato no nos oponemos a la renta básica incondicional, ¿vale? O sea, abordamos el debate, yo creo que en dos ejes. El primero es el debate político que creemos, el debate político social, ¿no? Que es el que yo me sitúo ahora que estamos participando, ¿no? ¿Qué debates abre la posibilidad de una renta básica incondicional? ¿Qué horizontes de sociedad, de modelo de construcción social, etcétera, etcétera, se puede abrir ante los retos que nos planteamos como sociedad? Y nosotros abordamos desde una propuesta que encaja con una reflexión más general de otros ámbitos, ¿no? Y abordamos desde esa óptica este debate, por lo tanto, por eso situábamos en un principio en qué coincidencias tenemos, porque existen. Y la segunda, yo creo que es un plan igual más táctico o más de estrategia a corto plazo, cómo abordar este debate, ¿no? Cómo abordar este debate frente a la ILP, cómo abordar el debate de las urgencias, y por eso hablaba también de las banderas o de cuáles son, pues de alguna manera, las palancas de cambio que entendemos que tenemos que de alguna manera incidir, o las que son prioritarias y urgentes en este momento, ¿no? Y yo creo que en ese segundo, que igual planteabas en tu intervención por ahí, sí que de ahí nos situamos en una posición en la que decimos, a día de hoy, hablar de una vida digna en Euskal Herria o en la Comunidad Autónoma Vasca, en este caso, se solventa única y exclusivamente con 900 euros de ingreso mediante una renta básica incondicional. Creemos que no, creemos que nadie plantea eso, pero creemos que no. Y como creemos que no, creemos que tenemos que hablar cuáles son las urgencias en ese sentido. A nosotros nos parece interesante que la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo interprofesional, etcétera, también estén en ese debate. Claro, luego ya si vamos a la correlación de fuerzas de el recorrido que puede tener la ILP, podemos tener diferentes opiniones, ¿no? Nosotros como sindicato LAB, junto con SK y otros movimientos sociales y sindicales, también propusimos una ILP no hace tanto, con intención de una reforma de la RGI, o sea, un instrumento que aquí hemos expuesto, yo creo que opinamos de una manera bastante general, que no es válido, un instrumento que no es válido, pero de alguna manera para intentar ampliar ese instrumento, ¿no? Se alcanzaron, si no recuerdo mal, no sé si fueron unas 60.000 firmas, y bueno, o sea, con la mayoría parlamentaria que existe en la Cámara de Gasteiz, pues poco más recorrido tuvo, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos parece interesante este debate en el plano político, en el plano de cómo hacemos el debate sobre qué urgencias, sobre qué necesidades, qué tipo de sociedad queremos construir. En ese debate vamos a participar. Y en cuanto a lo concreto, pues bueno, entendemos que otras reivindicaciones también existe la posibilidad de ponerlas encima de la mesa, y aún más, nosotros creemos firmemente que en Euskal Herria, o sea, existe una correlación de fuerzas favorable para hablar de un salario mínimo de 1.200 euros de 75 horas, o de ir más allá, como plantea el sindicato LAB, de 30 horas, de 1.400, etcétera, porque a diferencia que en otras partes del Estado, en Euskal Herria entendemos que existe una mayor combatividad, capacidad de movilización o de presión, o como lo queramos llamar, en torno a unos ejes que vertebran unas reivindicaciones que son más consensuadas, ¿no? Eso no significa que no apostemos por la ILP o que dejemos de apostar, ¿no? Como he dicho antes, sí que no me voy a mojar demasiado, pero o sea, es un debate que tenemos abierto en el sindicato, que no tenemos una posición contraria, pero que bueno, ¿no? Que la abordamos desde ahí. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si un poco te he respondido, pero bueno, que por lo menos que no nos salgamos de aquí desde la oposición del sindicato a la propuesta, porque no es del todo real, ¿no? Recordar que con la ILP, en el momento que la Junta Electoral pues nos dé el permiso de inicio de firmas, pues bueno, que será dentro de poco. Y ya que habéis dicho, una de las cosas que es curioso, y yo he reflexionado con algunos compañeros nuestros de la ILP, hemos hecho pues ¿cómo se llama esto? De firmas para que la gente apoye, y así, y es curioso, y creo que no es casualidad, y yo sí que me gustaría que fuera una reflexión no solamente para el resto de los sindicatos y además también para el resto de los partidos políticos, que las únicas organizaciones que han apoyado abiertamente la ILP son organizaciones que trabajan con gente empobrecida, de todos los sectores de lo que es Euskal Herria, como bien ha dicho la compañera antes, de la vivienda, sindicatos de barrios, mujeres de barrios, decirte que ha sido un poco
Y a mí eso me hace reflexionar. Y creo que me hace reflexionar bastante porque creo que todos y todas que trabajamos en esta lucha y que creo que queremos lo mismo, yo estoy de acuerdo contigo, Tika, nos hemos visto en la calle un montón de veces y siempre luchando por lo mismo. Entonces, el apoyar una determinada ILP o que esta ILP y el que se haga una reflexión desde el LAB o desde los otros sindicatos, incluso los partidos políticos como H. Bildu o el resto de los sindicatos que podrían estar ahí, de los partidos, el apoyarlo simplemente podría servir para un mogollón de firmas más que nos podría beneficiar a todos por los debates que podría haber dentro del Parlamento Vasco. Y esos debates que pueda haber dentro del Parlamento Vasco, con esto que decimos de que hay que pedir la vida en el centro, serían muy buenos y muy buenas para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, pues yo, dentro aquí de la ILP, sí que le pediría a LAF que haga una reflexión de apoyo a la ILP, ¿no? Yo te apoyo a la ILP con sus firmas, con su llevarlo, y que por lo menos que haya ese debate. Y luego ya veremos lo que vayamos a hacer, pero que haya ese debate, que provoquemos que los diferentes partidos que estén en el Parlamento Vasco tengan que decir algo, que den argumentos o en contra, que diga el PNV, que diga el PSOE, que diga H. Bildu, que diga Podemos, que diga el resto de los partidos lo que tenga que decir. Y eso, con eso quería terminar este caso.